Este médico solo pensaba en cómo experimentar con las personas en lugar de preservar su vida. Nunca fue castigado y murió de la forma menos pensada. Hoy te hablaré del médico de la muerte, Joseph Mengele. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Hoy les voy a platicar acerca del ángel de la muerte. Así es como se le conoce a Joseph Mengele, este médico que estuvo en los campos de concentración durante la época en que los nazis estaban ahí ejerciendo toda su maldad y todo lo que pasó ahí. Cabe resaltar que, lo he dicho en varias ocasiones, siempre la realidad supera la ficción y en este caso nos podemos dar cuenta que es como si ya de por sí hay una historia horrible, eh, puede haber algo peor, pero en este caso, desde mi perspectiva, no sé ustedes cómo lo vean, yo lo veo como que hay algo malo, pero dentro hay una historia más mala. Pero dentro de esa pequeña historia aún hay otra historia peor. ¿Y a qué me refiero? Es que de por sí, bueno, la Segunda Guerra Mundial, el periodo en donde se suscitaron estos hechos, bueno, la Segunda Guerra Mundial todos lo sabemos fue una cosa lamentable para la historia moderna de nosotros en esta época contemporánea, ¿no? Pero dentro había otra historia horrible o más horrible que fueron los campos de concentración. Pero esta historia es aún dentro de los campos de concentración, es decir, ya de por sí era malo lo de la guerra mundial, la segunda guerra mundial, ahora ves que dentro está lo de los campos de concentración, que también era una historia paralela a lo demás que pasaba, que fue una aberración los campos de concentración, pero dentro de los campos de concentración está esta otra pequeña historia de este médico que sirvió, que fue parte de los nazis, de las SS, en donde ahorita les voy a platicar, les voy a comentar todo lo que hacía este. Pero vámonos por partes, fíjense, este es el médico de los nazis que estuvo en los campos de concentración y experimentó con las personas que ahí estuvieron, y esto fue entre los años de 1933 y 1945. Este médico de profesión trabajó para los nazis y sus experimentos con las personas en los campos de concentración fueron horripilantes. Este es el caso del doctor conocido como el ángel de la muerte. Y bueno, como ustedes saben, si ya me siguen aquí en el podcast, he hecho otros capítulos, o específicamente otro capítulo en donde también el protagonista o el malhechor del capítulo es el ángel de la muerte, que en ese caso fue el argentino que de adolescente mató por placer y bueno, lo recluyeron de por vida, pero allá en Argentina. Joseph Mengele nació en Günzburg, Baviera, el 16 de marzo de 1911. Fue el mayor de tres hijos de Karl Mengele y Walburga, acaudalados industriales de la ciudad de Günzburg. Era entrañablemente unido a su madre, a pesar de ser excesivamente severa y estricta con él, mientras se mantenía lo más alejado de su padre. Estudió medicina y se doctoró en antropología en las universidades de Múnich y Frankfurt. Sus tesis doctorales en medicina y antropología versaban como estudios de la fisura labial mandibular palatina en ciertas tribus y las diferencias raciales en la estructura de la mandíbula. Trabajó en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de la Universidad de Frankfurt.
donde se convirtió en un antisemita acérrimo, convencido plenamente de la superioridad de la raza aria. Comenzó a fomentar en su persona un absoluto desprecio por el judío, y que bueno, eso ya lo sabemos que es este tipo de filiaciones, este tipo de forma de pensar de los nazis. Se afilió al partido nazi en 1937 y en 1938 en las Schutzstaffel, las SS. Entre 1938 y 1939 sirvió a un regimiento de infantería ligera de tropas de montaña durante 6 meses. A pesar de ser un ferviente católico romano, se casó en 1939 con Irene Schönbein, educada dama de religión luterana, y tuvieron un hijo llamado Rolf Mengele. En 1940 fue destinado a la reserva del Cuerpo de Médicos, comenzando un periodo de 3 años en el que serviría en una unidad Waffen de las SS, la Quinta Panzer Grenadier Division Viking. En 1942, en Rostov resultó herido de una pierna en el frente ruso, y es por eso que fue declarado ya a partir de ahí de no apto para el combate. Sin embargo, gracias a su comportamiento brillante frente al enemigo en el frente oriental, fue ascendido al rango de capitán y reasignado como médico al campo de concentración. El 24 de mayo de 1943 se convirtió en el oficial médico del llamado Campo Gitano, parte de Auschwitz-Birkenau, durante los 21 meses en Auschwitz, cuando el Dr. Mengele se ganó el apodo de Ángel de la Muerte o el Carnicero. Ya se imaginarán ustedes por qué. Llegaban a los campos de concentración vagones de tren repletos. Llegaban a los campos de concentración vagones de tren repletos de prisioneros, y Mengele lo que hacía es que esperaba en el andén para seleccionar a los más aptos para el trabajo y la experimentación. Con un gesto con su mano decidía quién iba a morir, se iba a la cámara de gases, y quién se iba a los campos para que pudieran seguir trabajando y para que pudiera experimentar con ellos. Solamente con un movimiento de su mano decía quiénes se iban al lado derecho para que los mataran en las cámaras de gas y quién se iba del lado izquierdo para que pudieran trabajar o experimentar con ellos. Mixlov Nishli, patólogo húngaro, y otras personas que lo conocieron lo describían como un oficial impecable, aseado, apuesto y perfumado, siempre con las botas bien lustradas y con un gesto aristocrático y una extraña altivez que le daba el poder de decidir sobre la vida de los demás. Mengele era particularmente cruel con las internas que quedaban embarazadas de los guardias. Madre e hijo terminaban invariablemente en la cámara de gas, mientras que los recién nacidos de prisioneras eran lanzados al horno de la lavandería para que sirvieran de combustible. Más tarde su actitud cambió, pero no fue en beneficio de los que estaban ahí en los campos de concentración, ya que permitió a las embarazadas dar a luz. Los bebés nacidos eran confiscados para ir a dar a una sala de experimentación y disección. Eran privados de todo tipo de alimento para recopilar los cambios que sufrían hasta la muerte por inanición. Aquí ya nos damos cuenta que sí tuvo una buena preparación, digamos, en lo que fue la parte profesional, para poder tener el conocimiento de cómo más adelante, desafortunadamente este conocimiento lo ocupó más adelante para experimentar con todos los seres humanos que llegaban ahí a los campos de concentración. Pero fíjense, los médicos de Auschwitz y de otros campamentos de concentración también llevaban a cabo selecciones periódicas en las enfermerías y las barracas.
Efectuaban estas selecciones para identificar a los prisioneros que estuvieran heridos, demasiado enfermos o muy débiles para trabajar. Las SS utilizaban diversos métodos para asesinar a estos prisioneros, como inyecciones letales y gaseo. Mengele realizaba sistemáticamente estas selecciones en Birkenau, lo cual hizo que algunos prisioneros lo llamaran el ángel de la muerte. Gisela Perr, ginecóloga judía prisionera en Birkenau, recordó posteriormente que la llegada de Mengele a la enfermería llenaba a las prisioneras de terror. Cabe resaltar que, no era el único médico, ahorita les voy a dar un dato más adelante, pero ¿por qué fue, digamos, uno de los más, de los rostros más conocidos, o uno de los hombres de los nazis médicos que más se reconoce? Bueno, porque fue él el que decidía, el que daba pie, el que iniciaba o el que tenía en mente esto de las experimentaciones, pero bueno, más adelante ahorita se van a dar ustedes cuenta de ello. Seguramente influenciado por sus estudios sobre herencia y raza pura que realizó en el Instituto Kaiser Wilhelm de Genética y Eugenesia, los gemelos le resultaban particularmente interesantes y los estudió meticulosamente. A partir de 1943, los gemelos eran seleccionados, y ubicados en áreas especiales y eran tratados un poco mejor que el resto de los prisioneros, pero claramente con fines totalmente monstruosos. Para ellos, esta condición constituía una esperanza de alargar la vida solamente un poco más, porque les alargaban un poco la vida, pero para poder experimentar con ellos. Y lo que les decía, vean, Mengele fue uno de quizás 50 médicos que trabajaron en Auschwitz. No fue el médico de mayor rango del complejo de campos de los campos de concentración, ni el comandante de otros médicos que trabajaban ahí. No obstante, su nombre es con mucho el más conocido de todos los médicos que trabajaban en Auschwitz. Una razón de esto era la presencia frecuente de Mengele en la rampa donde se llevaban a cabo las selecciones de quién moría y quién pasaba a las revisiones médicas que realmente eran para las experimentaciones. Incluso cuando él mismo no estaba a cargo del trabajo de selección, se presentaba seguido en la rampa buscando entre los prisioneros a gemelos para sus experimentos, lo que les decía, y a médicos para la enfermería de Birkenau. En consecuencia, muchos sobrevivientes que fueron seleccionados a su llegada a Auschwitz supieron que Mengele era el médico que los había seleccionado. Sin embargo, Mengele no realizaba esa tarea con más frecuencia que sus colegas. Es decir, Joseph Mengele lo hacía tan común como alguno de los otros demás médicos, 49 más médicos que había ahí. O sea, no era él el que era el jefe de todos, no era el comandante médico de toda la parte de los campos de concentración, de las experimentaciones y demás, pero sí era el que buscaba para humanos, personas que estaban ahí, para poder experimentar los que a él se le hacían peculiares o de los que podría sacar una buena experimentación. Y fíjense, los experimentos de Mengele en Auschwitz. Aparte de sus deberes regulares en Auschwitz, Mengele efectuó investigaciones y experimentos en prisioneros. Es posible que Virchow, su mentor, el maestro ahí en la universidad donde estudió, haya incluso dispuesto la asignación de Mengele a Auschwitz con el fin de que apoyara las investigaciones del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología Genética Humana y Eugenesia. Durante todo el tiempo que pasó en Auschwitz, Mengele les envió sangre, partes de cuerpos, órganos, esqueletos y fetos a sus colegas en Alemania, a este instituto. Todo esto procedía de los prisioneros de Auschwitz,
Mengele colaboró en los proyectos de investigaciones de sus colegas haciendo estudios y experimentos con prisioneros. Además de su trabajo para el Kiwa, Mengele también llevó a cabo sus propios experimentos con prisioneros. Esperaba publicar los resultados y con ello obtener las credenciales para una cátedra universitaria. En el transcurso de su servicio en Auschwitz, Mengele organizó un complejo de investigaciones ubicado en varias barracas. Eligió a su personal de entre los prisioneros que eran profesionales médicos. Logró obtener equipo e instrumento actualizados para sus investigaciones e incluso estableció un laboratorio de patología. O sea que no era un improvisado, supo malévolamente utilizar su inteligencia para poder organizar el poder hacer bien sus experimentos y poder tener resultados de ello. Entonces, lo que él hizo fue nada tonto e insisto, utilizó su inteligencia para el mal. Entre todos los prisioneros que estaban en el campo de concentración, buscó personas que fueran médicos, que fueran profesionales de la salud, para poder utilizarlos como su equipo de trabajo y que las experimentaciones que él estaba haciendo, bueno, pues tuviera gente que lo ayudara a poder recabar toda esa información que más adelante, según él, iba a ser un resultado de grandes estudios que él hubiera hecho y que se le iba a reconocer por ello. Pero bueno, se le reconoció, pero por otras cosas malévolas. Los objetivos de sus investigaciones. Las investigaciones del propio Mengele y las que hacía para las SS se enfocaban por lo general en la forma en que los genes se desarrollan en rasgos físicos y mentales específicos. Si se efectúa de forma ética, este es un campo de investigación genética legítima e importante, claro que sí. Sin embargo, el trabajo de Mengele y sus colegas estaba distorsionado por su creencia en la teoría pseudocientífica de las razas, que era fundamental para la ideología nazi. Esta teoría sostenía que las razas humanas son genéticamente diferentes entre sí. Establecía una jerarquía de razas y subrayaba que las razas inferiores, según ellos, estaban genéticamente más predispuestas a exhibir rasgos negativos que los miembros de las razas superiores, como ellos se creían. Esos rasgos negativos hereditarios supuestamente incluían más que simples enfermedades y deficiencias físicas y mentales. También se suponía que incluían conductas inmorales o socialmente inaceptables como la vagancia, la prostitución y la delincuencia. De acuerdo con la falsa teoría de las razas, los matrimonios entre razas transmitían los rasgos negativos a las razas superiores y las menoscababan. Imagínense, esa mentalidad totalmente equivocada, totalmente mal tenían. Mengele trató de identificar marcadores físicos y bioquímicos específicos que pudieran identificar definitivamente a los miembros de razas específicas. Él y sus colegas creían que encontrar estos marcadores era de vital importancia para preservar la supuesta superioridad racial del pueblo alemán. Para Mengele y sus colegas, la importancia de la investigación justificaba efectuar experimentos dañinos y mortales en personas a las que consideraban racialmente inferiores, en este caso a los prisioneros de Auschwitz. Así que ellos justificaban, Mengele justificaba el hacer estos experimentos porque decía que era en beneficio de la raza, pero claramente en beneficio, según sus ideas, totalmente equivocadas, totalmente mal enfocadas en el mejoramiento de la raza, pero según la raza de ellos, que según era la única raza que tenía derecho a subsistir, a vivir, a estar, ¿verdad? Fíjense, más que valor científico, los experimentos de Mengele reflejaban el pensamiento de una mente enfermiza, como les digo, obsesionada con sus ideas de la raza pura, que para él era la raza aria.
experimentos como tratar de cambiar el color del pelo y de los ojos de los niños mediante la inyección de diversos químicos. El absurdo intento de crear hermanos siameses de manera artificial, experimentos en la médula espinal que solo dejaban parapléjicos al individuo a quien se lo practicaban. La obsesiva manía de extraer los ojos de sus víctimas para colocarlos en la pared como un muestrario. Investigó también métodos de esterilización masiva en los varones con la castración y en las mujeres les inyectaba diversas sustancias químicas. Son macabramente famosos, claro que sí, sus famosos estudios sobre la hipotermia, sumergiendo a sus víctimas en agua helada para observar las reacciones corporales hasta la muerte. También realizó experimentos con gitanos y judíos que tenían deformidades y diversas enfermedades hereditarias, o a los siameses los cortaba, los diseccionaba para observar sus comportamientos, y los esqueletos eran enviados a Berlín solo como muestra de la degeneración física, según ellos, de estas razas. Así que eso es lo que les decía yo. Este tipo de situaciones, este tipo de experimentaciones que hacía Mengele y su equipo de trabajo, bueno, pues eran las cosas aberrantes que estaban haciendo. Y fíjense, hay un caso que, bueno, dentro de todo lo aberrante que hubo ahí en los campos de concentración y las experimentaciones que hizo este ángel de la muerte, Joseph Mengele, hay un caso documentado que eran 7 hermanos, o eran una familia de 7 personas de estatura pequeña que sufrían de enanismo. Según tengo entendido, lo que vi en varios documentos, lo que leí en varios documentos, es que eran hermanos, pero vi otro documento en donde decían que uno era un tío y eran hermanos, o era el papá y eran 6 hijos, pero creo que realmente eran 7 hermanos, porque parece que las edades ahí concordaban con que fueran más hermanos que uno de ellos fuera su papá. Bueno, a lo que voy es que experimentó Mengele con estos 7 personas que eran de estatura pequeña. Sin embargo, lo increíble del caso es que no falleció ninguno, y que después de que se terminó eso de los campos de concentración, de que terminó la guerra y de que llegó ahí el ejército ruso, bueno, pues resulta que estuvieron con vida después de toda esa experimentación que hizo Mengele con ellos. Les inyectaba químicos, les inyectaba líquidos, les hacía cortes, los ponía sin comer un determinado tiempo. Hizo varias experimentaciones con estas 7 personas de estatura pequeña que sufrían enanismo, pero insisto, lo increíble es que no murieron por esta experimentación. Más adelante, claro que fallecieron, pero no a causa de lo que experimentaron con estos 7 de estatura pequeña ahí en el campo de concentración. Y fíjense, el 26 de noviembre de 1944, Himmler ordenó al comandante de Auschwitz, Richard Baer, desmantelar los campos de concentración. Mengele abandonó Auschwitz el 17 de enero de 1945, solo 10 días antes de la liberación del campo por parte del ejército. Mengele huyó, y tras esconderse algún tiempo en Günzburg y en Baviera, Mengele partió en 1949 hacia América del Sur, a Buenos Aires, Argentina en específico. Junto con otros oficiales nazis, fueron apoyados por la organización Odessa para encontrar refugio. Su esposa Irene y su hijo no lo siguieron. Joseph Mengele se divorció por correspondencia de su esposa Irene Schonbein, y como su nombre no era mencionado, el de Joseph Mengele, en la prensa, se consideró libre de sospecha. Increíblemente volvió a tomar su nombre original y se inscribió como tal en la Guía Telefónica de Buenos Aires. En 1956 viajó a Suiza para visitar a su hijo Rolf, sin que nadie
siquiera sospechara de él ni de su pasado como nazi. En 1958 se casó en Uruguay con Marta Mary Will, viuda de su hermano Karl. Así que se casó con su cuñada ya cuando su hermano falleció. Mengele recibiría ayuda económica de su familia en Alemania, quien costeaba su manutención. Sin embargo, vivía de forma muy modesta en Paraguay, y en Paraguay abrió una juguetería y después una empresa farmacéutica llamada Fardo Farm. Sin mucho éxito estos dos negocios. A pesar de los esfuerzos internacionales por rastrearlo, jamás fue detenido y jamás pagó ni un día en la cárcel, ni preso, nada por todos las aberraciones que hizo en los campos de concentración. Jamás fue detenido y vivió 35 años más bajo diversas identidades. Sin embargo, la persecución del cazador de nazis de ese tiempo, Klaus Barbie, nunca lo dejó o nunca lo dejaría vivir en paz. En Brasil vivió con el nombre de Pedro Gerhardt con otra familia de origen alemán. Posteriormente se independizó y se mudó a una favela donde vivió en una modestísima cabaña. Y fíjense, cuando ya llegó a su fin su vida, en 1979 su estado de salud estaba en franco deterioro y la familia alemana que le asistió lo invitó a pasear en una playa poco profunda y con pendiente suave. Por motivos no claros, y es lo que les decía, murió de forma que uno no llegaría a pensar, para toda la vida que tuvo, murió por motivos no claros, ya que no sabía nadar y murió ahogado el 7 de febrero de 1979 ahí en esa playa poco profunda. Se especuló que pudo haber sido un calambre muscular y por eso se ahogó, no pudo hacer algo para salir, un infarto cardíaco o un asesinato. Bueno, un infarto al miocardio o un asesinato. Fue enterrado en un cementerio en Embu bajo el nombre falso de Wolfgang Gerhardt, y al funeral solo asistió su hijo Rolf. En 1985, 6 años después de su muerte, los restos fueron exhumados e identificados, pero fue hasta 1992 que los análisis de ADN confirmaron definitivamente su identidad. Ya se supo hasta 1992 que realmente esos restos pertenecían en vida a Josef Mengele, o que eran de Josef Mengele. Mengele practicó muy poco la medicina en enfermos. Nunca consideró o nunca aceptó que hubiese hecho algo malo cuando le preguntaban sobre su trabajo en Auschwitz. Él solía decir que el sistema requería de un médico que juzgara y seleccionara a las personas aptas para trabajar y que ese era su trabajo. Afirmaba que él jamás mató a nadie. Ajá, sí. Y cuando él decidía quién se iba a la cámara de gases y quién se iba para que experimentara con ellos, entonces quién es el autor intelectual o el que decidía sobre la vida de ellos. El que no la haya hecho él en ese momento con esas personas directamente con su puño, con su pistola o con sus manos, bueno, es diferente, porque de todas maneras con la gente que experimentó, claramente que muchos murieron, y entonces sí, algunos murieron por estando o los tocó, o gracias a lo que hacía con sus manos sobre ellos, que pues claramente murieron. Pero bueno, se afirmaba que, bueno, Mengele ahí cuando estaba en los campos de concentración mantenía relaciones sentimentales con varias mujeres del campamento. Claramente nunca se relacionó con mujeres que estuvieran ahí presas en los campos de concentración, porque, bueno, claramente pues eso no iba en contra de lo que era su ideología de raza aria, pero claramente con sus compañeras, con otras personas de ahí del ejército de las SS, claro que sí, y esto también le ayudaba a él a poder hacer más fácil las experimentaciones que realizó con toda la gente que estaba ahí. Y fíjense, como conclusión,
Los campos de concentración nazis fueron uno de los más horripilantes hechos en contra de la humanidad en la historia moderna. El solo estar ahí era un infierno, como lo cuentan los que sobrevivieron, y agregar a ello que se experimentaba con estos humanos sin tener ninguna consideración de su vida y bienestar. Sin ninguna consideración de su vida y bienestar es estar mal psicológicamente y mental. Este mal llamado doctor, porque no preservaba la vida humana, sino que hacía todo lo contrario, es de los peores casos de experimentación humana que se sabe. El ángel de la muerte de los nazis. Horrible caso, y que se puede tomar como una historia dentro de otra historia, las dos o las tres horripilantes, como les decía al inicio. Así que, híjole, es muy feo saber que esto pasó, que existieron los campos de concentración, pero si ya de por sí eso es horrible, pensar que con la gente que estaba ahí experimentaban, los cortaban vivos y hacían quién sabe qué otro tipo de aberraciones. La verdad es que es difícil de pensar el infierno que vivieron todas esas personas. Y bueno, lo que les decía en algún momento, es una historia dentro de otra historia, que la realidad supera la ficción, y en este caso, bueno, pues claramente así es. Y yo la verdad es que no quise entrar en el terreno del morbo, de decirles detalladamente con pelos y señas lo que le hacían a la gente ahí en los campos de concentración, la forma en cómo experimentaba Mengele, que bueno, sí lo hice de forma ahí un tanto generalizada y especificando algunos casos, pero ustedes saben, lo saben bien, aquí en el podcast Detective Misterio, eso es lo que yo busco, no entrar en el sensacionalismo, amarillismo, morbosidad, especulación, y espero que desde esa parte les guste que se haya tomado esto, porque ya entrar en la morbosidad de cómo experimentaron, cómo lastimaron a un ser humano, yo creo que no es necesario saber eso para entender que esto fue una monstruosidad. Sin embargo, como les digo, en algún momento les platiqué, les dije este tipo de experimentaciones que hizo con algunos seres humanos. Así que bueno, deseo les haya gustado mucho este capítulo. La verdad que se me hizo muy interesante, y yo creo que es importante saber este tipo de historias, no con la morbosidad por delante, sino para ver que la mente humana a veces tiene unos recovecos monstruosos dentro de sí, que hay gente que le da vuelo a la mente y no teniendo empatía alguna. Así que bueno, yo les agradezco mucho y me alegra que se hayan quedado hasta el minuto de este video. Les dejo las redes sociales para que ahí me apoyen dando su like, compartiendo ahí el contenido en las redes sociales, en Instagram, en X, anteriormente llamado Twitter. Les dejo la página de internet www.detectivemisterio.com, en donde ahí también hay unos pequeños escritos de algunos capítulos. Ahí tengo un blog en donde escribo también de los capítulos que ya publiqué, y también ven otro apartado ahí en donde están todos los capítulos que ya han salido aquí en YouTube y en Spotify. Así que les agradezco mucho. También les pido me apoyen aquí en YouTube, dejándome su like, dejándome su comentario, y también si les gusta el contenido de Detective Misterio, me dejen unas 5 estrellas ahí en Spotify. Así que yo les agradezco mucho. Nos vemos en el próximo capítulo. Este fue Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Yo soy Adán López, Detective Misterio. Les mando un saludo misterioso y nos vemos en el próximo capítulo.